Hola chicos, ahora continuaremos con el módulo 2 de Química General. En este módulo 2, titulado Enlaces Químicos, veremos los temas de configuración electrónica, regla del octeto y estructura de Lewis, tipos de enlaces químicos, propiedades físicas de las sustancias iónicas, covalentes y metálicas, y veremos dos tipos de fuerzas intermoleculares, lo que es el puente de hidrógeno y las fuerzas dipolo-dipolo. Iniciamos con configuración electrónica. Para hablar de configuración electrónica, tenemos que definir principalmente lo que es un orbital atómico. Un orbital atómico es una zona del espacio en donde va a existir una alta probabilidad de encontrar un electrón. Recordemos que a partir de la mecánica cuántica, en donde viene lo que es la ecuación, la solución a la ecuación de Schrödinger, se produce un conjunto de funciones de onda con energías correspondientes a ellas, denominadas orbitales, y recordamos que los orbitales van a describir una distribución específica de una densidad electrónica en el espacio. ¿Dada por quién? Pues por su probabilidad de encontrar un electrón en esta zona. Entonces, cada orbital tiene una energía y por lo tanto va a tener una forma y características específicos. Bohr descubre o determina lo que es el número cuántico principal, que es n, pero el modelo de la mecánica cuántica emplea tres números cuánticos. ¿Cuáles son estos tres números cuánticos o niveles energéticos? Pues tenemos lo que es el número cuántico principal, que ya lo mencionamos, descubierto por Bohr. El segundo sería el número cuántico azimutal, L, que nos va a dar o va a determinar la forma del orbital y el número de electrones permitidos en este orbital. Y el número cuántico magnético, ML, lo que nos va a definir lo que es la orientación del orbital en el espacio. Vemos aquí en la tablita que tenemos nuestro orbital en el número cuántico azimutal, en el número 2. Tenemos lo que es un orbital S. Al orbital S, los electrones permitidos van a ser únicamente 2. Para los orbitales P van a ser 6 electrones. Para los orbitales D van a llegar a caber hasta 10 electrones y los orbitales F, 14 electrones. Vamos a pasar a una representación de orbitales. En esta representación de orbitales atómicos podemos ver que los orbitales S van a tener una geometría esférica. Hay que recordar que son geometrías aproximadas porque estamos hablando de densidades. Y los orbitales P vamos a tener que está distribuido en el eje, sobre el eje X, Y y Z, tomando tres orientaciones. Uno, en donde estamos en el eje Z, positivo y negativo, sería llamado PZ. El otro sería PX, en donde estamos en el eje X positivo y negativo. Y en el eje PY, en el lado positivo y en el lado negativo. En cada configuración en PZ caben 2 electrones, en PX otros 2 y en PY otros 2 electrones. En total tenemos 6 electrones en los orbitales P. Después de ahí pasamos a los orbitales D, un arreglo un poquito más complejo, en el cual tenemos 5 posibles orientaciones en el espacio y en cada orientación van a estar permitidos 2 electrones, teniendo un total de 10 electrones en el espacio total de los orbitales D. Y en los orbitales F tenemos hasta 7 posibles orientaciones en el espacio de la densidad electrónica de un orbital. Por lo tanto, si sabemos que entre cada configuración caben 2 electrones, pues tendríamos 14 electrones permitidos en los orbitales F. Bien, pasamos a configuraciones electrónicas y recordemos cuál partícula subatómica va a participar aquí, pues los electrones. ¿Y para qué nos sirven las configuraciones electrónicas? Bueno, pues a partir de la configuración electrónica nosotros vamos a saber cuáles son los electrones de valencia de los átomos. Y recordemos que los electrones de valencia son también aquellos que se diferencian entre elementos y aquellos que pueden compartir al formar compuestos. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos que participan en los enlaces químicos.
los de la capa exterior. Como nos dice el enunciado, los electrones exteriores del átomo son en buena medida los que determinan el comportamiento químico de un elemento. Vemos en la figura del lado izquierdo nuestra tabla periódica, en donde está dividida entre orbitales. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer la configuración del litio, que está en el nivel energético 2, tendríamos que sus electrones de valencia o sus electrones externos están en el orbital S. Recordemos que el litio tiene 3 electrones y ya sabíamos que a los orbitales S les caben 2 electrones. Tendríamos su configuración electrónica sería 1s2, 2s1. Ok, ahorita pasamos a eso, pero es un ejemplo para que vean de que el litio, efectivamente, sus electrones de valencia van a quedar en el nivel energético que corresponde, que sería en el 2, y en el orbital S. Asimismo, los metales de transición van a quedar en los orbitales D, y los de las familias 13 a la 18, con excepción del helio, van a quedar en los orbitales P, y lo que son los lantánidos y actínidos en orbitales F. Ahora pasamos a la figura del lado derecho, en donde tenemos 7 periodos y nuestro diagrama de configuración electrónica o subniveles. Ok, ¿por qué 7 periodos? Esto va a estar relacionado con el número cuántico principal y nos pasamos de nuevo a la tabla periódica y vemos que llega hasta el número 7. Solamente hasta el momento hay 7 niveles energéticos y por lo tanto son 7 periodos y n puede llegar hasta el número 7. Ok, ¿cómo vamos a empezar a llenar este diagrama para hacer la configuración electrónica? Bueno, en la figurita vienen enumerados, viene lo que es el número 1, luego el número 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. De esa manera se van a ir llenando. O bien vamos siguiendo lo que son las flechas. Llenamos el orbital 1s, luego nos pasamos al orbital 2s, 2p, 3s, 3p, 4s y así sucesivamente hasta completar los electrones del elemento deseado. Pasemos a un ejemplo de configuración electrónica. Tenemos lo que es el elemento sodio. El sodio tiene 11 electrónicos o su número atómico es 11. Por lo tanto, vamos a utilizar el diagrama anterior que vimos para ir llenando los orbitales atómicos. Tenemos en primera instancia nuestro orbital 1s2. Recordemos, a los orbitales s le caben 2 electrones y vamos llenando 1s2, 2s2, 2p, 6, ahí llevaríamos, son 6, más 4 son 10, y seguimos con el siguiente nivel que es 3s1. Y se completan los 11 electrones del sodio. Ahora vemos en el siguiente esquema, en la siguiente figura, la representación de los orbitales externos del sodio y del cloro. Como en el último nivel de energía del sodio corresponde al 3s y solamente hay un electrón, por lo tanto el sodio únicamente puede hacer un enlace. Él dona su electrón en este caso al cloro, quien tiene 7 electrones en su capa de valencia o sus electrones externos. Acepta el electrón del sodio y los electrones externos de este compuesto son 8 electrones. Más adelante vamos a hablar de la regla del octeto. ¿Por qué se llegan a formar los compuestos? Quieren lograr una estabilidad en la naturaleza. Muy bien, al momento en el que el sodio dona su electrón, queda cargado positivamente, porque le hace falta un electrón. Y el cloro queda cargado negativamente, porque aceptó un electrón. Ahora, las configuraciones electrónicas abreviadas. ¿A qué se refieren las configuraciones electrónicas abreviadas? Pues vamos a utilizar lo que es un gas noble que le antecede al elemento y de ahí continuamos con los que hacen falta. Y a esto se le conoce como el centro de gas noble, o sea, son sus electrones más internos. Y los
que casi nunca va a querer donar, o veíamos en las propiedades de la tabla periódica, van a ser los electrones que tienen mayor energía de ionización. ¿Por qué? Porque están más unidos a su núcleo. Bueno, vemos el ejemplo del zinc y también del magnesio. El gas que le antecede al magnesio y al zinc, recordemos que el magnesio y el zinc están en el periodo número 4. Entonces, en el periodo número 3 está el argón, y el argón tiene un número atómico de 18. El magnesio tiene un número atómico de 25 y el zinc de 30. El siguiente gas noble que sigue después del argón sería el criptón y tiene 36 electrones. El criptón no puede ser porque tenemos que elegir un gas noble que no supere el número atómico del elemento a quien realizaremos su configuración electrónica. Por lo tanto, el gas noble que le antecede al magnesio y al zinc es el argón, y el argón tiene 18. Después de ahí, como nos encontramos en el nivel número 4, seguimos con los orbitales 4s2, ya tendríamos ahí 20 para el magnesio, y si decimos que tiene 25, después del 4s sigue el 3d. Al d le caben hasta 10 electrones, pero solamente ocupa o nos hacen falta 5. Por lo tanto, la configuración electrónica queda de la siguiente manera: argón, 4s2, 3d, 5 para el magnesio. Ahora, lo que es para el zinc tiene 30. Entonces, vamos a tener que su configuración electrónica es igual argón, y luego 4s2, y luego llevamos 20, faltan 10, sería 3d, 10. Ahora pasamos al tema de la regla del octeto y estructura de Lewis. Bueno, ¿qué es la regla del octeto? La regla del octeto consiste en que los átomos o los elementos tienden a ganar o a perder electrones hasta que están rodeados por 8 electrones de valencia. Recordemos en el ejemplo anterior donde les mencionaba que el cloro tiene 7 electrones de valencia y el sodio 1 electrón de valencia. Al juntarse, el sodio dona su electrón para que el enlace cloro-sodio tenga 8 electrones de valencia. Ok, un octeto consiste en subcapas S y P llenas de un átomo. ¿Por qué las subcapas S y P? Porque recordemos que al orbital S le caben 2 electrones y al orbital P 6. Al momento en el que estos están llenos, nos van a dar un total de 8 electrones. A esto consiste lo que es la regla del octeto. Veamos el ejemplo del neón, un gas noble. Aquel que decíamos que no va a compartir electrones, no va a donar, no va a perder, no va a ganar electrones. ¿Por qué? Porque él ya está estable en la naturaleza. Vemos su configuración electrónica. Comenzamos por el orbital S, que sería 1s2, 2s2 y 2p. Nos faltan 6 electrones para completar, y al orbital P le caben 6 electrones. Vemos que su último nivel de energía, que sería el nivel 2, y subcapas S y P están llenas. Por lo tanto, los gases nobles, todos los gases nobles cumplen con la regla del octeto. ¿Qué quiere decir? Que las capas S y P de su último nivel de energía están completas. Bueno, y el símbolo de Lewis. Bueno, Lewis realmente lo que quería hacer con esta representación era darse una idea de cómo es que se forman los enlaces, la orientación en el espacio, o los electrones que están interviniendo en estos enlaces químicos y posteriormente pues reacciones químicas. Bueno, él hace lo que es una representación de un electrón de valencia. ¿Por medio de qué? De un símbolo T, que es un punto por electrón. Vemos el ejemplo del oxígeno. Tenemos 2 átomos por separado que no cumplen la regla del octeto. El oxígeno
tiene lo que son 8 electrones, o su número atómico es 8. Por lo tanto, su configuración electrónica quedaría como 1s2, 2s2, 2p4. En su último nivel de energía, que es el nivel 2, hay 6 electrones de valencia. Y por eso mismo vemos en la figurita 6 puntitos y 6 crucitas. Al momento en el que estos hacen un enlace y quieren compartir los 8 electrones o formar 8 electrones, se va a formar un doble enlace y vamos a tener un total de 8 electrones en la molécula de oxígeno. Nos dice, los átomos enlazados sí cumplen la regla del octeto. Muy bien. No sé si hasta ahorita quede claro, inclusive en el ejemplo anterior, en donde veíamos el magnesio y el zinc, quedábamos que para el magnesio su configuración electrónica quedaba en 3d5, pero antes estaba el nivel 4s. Su último nivel de energía es el 4, por lo tanto va a tener 2 electrones para compartir, y el símbolo de Lewis sería el magnesio con 2 puntos. Lo mismo ocurre con el zinc. Nos preguntamos, pero el zinc queda 4s2 y 3d10. Bueno, queda 3d10, pero su último nivel de energía es el 4s y tiene 2 electrones. Por lo tanto, su símbolo de Lewis o representación de Lewis quedaría como zinc y los 2 puntos. Ahora, espero que hasta ahorita vaya todo claro. De acuerdo, ahora pasamos a los enlaces químicos, en los cuales veremos los covalentes polares, covalentes, iónico y metálico. Muy bien, ¿qué es un enlace químico? Un enlace químico va a ser la unión entre dos o más átomos para formar moléculas de diferentes magnitudes. Y los enlaces químicos pueden existir en una molécula de origen unitario o de la combinación de varios. Muy bien, comenzaremos con el enlace covalente. El enlace covalente es la unión entre un no metal más un no metal. Y el covalente polar. Muy bien, los enlaces covalentes son característicos en la unión entre dos átomos no metálicos y se produce cuando existe una electronegatividad. Existe el enlace covalente polar. ¿Qué quiere decir? Que la molécula formada queda parcialmente positiva de un lado y parcialmente negativa del otro. ¿Por qué pasa esto? Pues porque alguno de los elementos es más electronegativo que el otro. Cuando ambos tienen la misma electronegatividad, se llama enlace covalente no polar. Ok, los electrones que intervienen se comparten. Pues realmente no va a existir una electronegatividad tan grande como para que se efectúe una transferencia de electrones. Esto forma otro orbital compartido llamado orbital molecular. Entonces, cuando se forman nuevas sustancias de diferentes elementos, el orbital nuevo es un orbital molecular y se van a clasificar de acuerdo al número de electrones compartidos. Si se comparte lo que es un par de electrones, se le va a llamar un orbital molecular simple. Y aquí entran los alcanos. Cuando se comparten dos pares de electrones, se le llama doble, un orbital molecular doble, y son los alquenos. Cuando se comparten 3 electrones de cada átomo, se va a formar un enlace triple u orbital molecular triple, y es donde entran los alquinos. Ok, eso sabemos de los enlaces covalentes y el covalente polar. Ya decimos que si los átomos tienen la misma electronegatividad, es un enlace covalente no polar. ¿Por qué los enlaces covalentes polares están cargados positivamente de un lado y negativamente del otro? Porque va a llegar un momento en el que los electrones, la densidad electrónica, va a estar cargada hacia un lado. Y, como ya lo menciona, es porque un elemento es más electronegativo que el otro. Ok. Pasamos al enlace iónico. El enlace iónico es la unión entre un metal y un no
mismo metal. Por lo tanto, va a tener electronegatividades distintas. ¿Qué va a pasar aquí? Sucede un intercambio de electrones, del menos negativo al más electronegativo, resultando que el elemento que se dio sus electrones queda con carga positiva y el que los captó con carga negativa. Aquí está el ejemplo, el sodio y el cloro nuevamente. Ya decíamos que el sodio solamente tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7 electrones de valencia. Es más fácil que el cloro jale el electrón del sodio a que el sodio jale 7 electrones del cloro. Por lo que el sodio dona su electrón quedando cargado positivamente porque queda ávido de un electrón y el cloro queda cargado negativamente porque aceptó un electrón en un nuevo orbital llamado orbital molecular. Muy bien, pasamos lo que es al enlace metálico. Un enlace metálico es pues característico de los átomos metálicos. Se agrupan de forma muy cercana unos de otros, produciendo estructuras muy compactas, que podemos llamar que llega a formar lo que son redes cristalinas. Esto debido a la baja electronegatividad que poseen los metales. Los electrones de valencia son extraídos de sus orbitales y tienen la capacidad de moverse libremente a través del compuesto o del arreglo metálico. Esto va a otorgar las propiedades eléctricas y térmicas que poseen los metales. Como vemos en la figura, vemos que el cobre es una estructura del cobre en la cual los electrones andan como nadando entre ellos. ¿Por qué? Porque se salen o son extraídos de sus orbitales y se mueven libremente. Al haber un movimiento de un flujo de electrones, va a haber corriente eléctrica y, por lo tanto, temperatura. Espero que hasta aquí quede claro los tipos de enlaces químicos. Pasamos al tema de las propiedades físicas de las sustancias iónicas, covalentes y metálicas. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues la solubilidad, su punto de fusión, de ebullición y su conductividad. Vamos a ver también qué tipo de red predominan en estas sustancias y algunos ejemplos de ellos. Las sustancias covalentes poseen un tipo de red espacial y dentro de sus propiedades es que tienen un punto de fusión y ebullición elevados debido a sus enlaces covalentes. Van a ser duros, no son frágiles, no van a conducir la corriente eléctrica, solamente en el caso, por ejemplo, del grafito, y van a ser insolubles en cualquier tipo de disolvente. Algunos ejemplos de estos, pues tenemos aquí lo que nos dice el diamante y la sílice. Pasamos a lo que son las sustancias metálicas. Las sustancias metálicas, como dijimos, van a tener un tipo de red cristalina, van a poseer puntos de fusión y ebullición medianas o altas. Son duros, pero son maleables y resistentes al golpe. Van a ser buenos conductores de la corriente eléctrica y por lo tanto también de la temperatura. Algunos son insolubles en cualquier disolvente y pueden reaccionar con el agua produciendo óxidos o hidróxidos. Ejemplos claros de ellos son el hierro, el cobre, el aluminio. Posteriormente pasamos a las sustancias iónicas. Las sustancias iónicas también van a poseer un tipo de red cristalina, pero sus puntos de fusión y de ebullición van a ser bajos. Son duros pero frágiles. No conducen la corriente eléctrica en estado sólido, pero si los disolvemos o los ponemos en un medio líquido o se disocian, van a formarse iones y sí van a poder conducir la corriente eléctrica, pero en estado sólido no. En general son solubles en agua, pero su solubilidad va a ir variando. ¿De qué va a depender? Pues de su energía de red. Ejemplos de estos, pues tenemos lo que es la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, el óxido de magnesio y el carbonato de calcio.
Pasemos a la última sección, que son las fuerzas intermoleculares. Aquí dijimos que íbamos a hablar principalmente de dos. ¿Cuál? Puente de hidrógeno y fuerzas dipolo-dipolo. Muy bien, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción. Por lo tanto, van a ser más débiles que los enlaces covalentes y metálicos. ¿Por qué? En los enlaces se forma un nuevo orbital. Y las fuerzas intermoleculares son fuerzas por atracción electrostática o de cargas. Muy bien, si las fuerzas intermoleculares son bajas, su punto de ebullición va a ser bajo. Por eso decíamos que en las sustancias iónicas su punto de fusión y ebullición son bajos, porque realmente no hay como un enlace entre ellas en un estado líquido. Bueno, vamos a pasar lo que son a las fuerzas dipolo-dipolo. En estas se presentan cuando las moléculas polares están muy juntas y va a haber una atracción electrostática. Polos opuestos. Para moléculas con polaridad parecida a las que tienen menor volumen molecular, generalmente van a experimentar fuerzas de atracción dipolo-dipolo más intensas. Y para las moléculas con masas y tamaños aproximadamente iguales, la intensidad de las atracciones intermoleculares va a aumentar conforme incrementa la polaridad. Estamos hablando de cargas de atracción y repulsión. Podemos ver en la imagen que hay un arreglo, bueno, en la primera imagen tenemos la atracción entre la carga positiva y la carga negativa. En la imagen de abajo vemos que es un arreglo de atracciones en una sustancia ya, en donde las negativas hay una fuerza de repulsión, pero entre negativa y positiva hay una fuerza de atracción. Muy bien, pasamos ahora a lo que son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno es un tipo de atracción muy especial, porque existen entre, bueno, la molécula de hidrógeno con un enlace polar y un par de electrones no compartidos de un ion o átomo electronegativo pequeño cercano. Por ejemplo, tenemos la molécula del agua. La molécula del agua está cargada parcialmente positiva y parcialmente negativa. ¿Por qué? Recordemos que el oxígeno tiene 6 electrones para compartir. Entonces es un átomo muy electronegativo. Y el átomo de hidrógeno pues solamente tiene un electrón y al momento de unirse al oxígeno van a formar una densidad de carga positiva donde están los hidrógenos y una densidad de carga negativa donde están los electrones. Si se encuentra otra molécula de agua cercana, pues va a jalar al hidrógeno formando un puente de hidrógeno. Y de esta manera también tenemos el ejemplo con el nitrógeno. El nitrógeno también es un átomo electronegativo pequeño. Tiene 2 electrones para compartir y por lo tanto, 5 electrones para compartir y al tener cercano al hidrógeno, pues va a crear lo que es un puente de hidrógeno. ¿Por qué las imágenes de arriba? Bueno, los puentes de hidrógeno van a jugar un papel muy importante, pues van a ayudar a estabilizar la estructura de las proteínas. Y recordemos que las proteínas son componentes clave de la piel, músculos y otros tejidos estructurales. También van a hacer posible la transmisión de información genética mediante el ADN. Y hay que recordar que el ADN está formada principalmente por las 4 bases nitrogenadas y esas bases nitrogenadas poseen hidrógenos en su estructura. ¿Cuáles son esas 4 bases nitrogenadas? Pues está la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Al momento en que estas bases nitrogenadas forman la estructura del ADN, las fuerzas de atracción son debido a los puentes de hidrógeno. Es también lo que le da la característica de la figura o geometría de hélice. Mediante estos puentes de hidrógeno va haciendo lo que es posible la transmisión de información genética. Ok, y una pregunta muy común que nos hacemos con el agua cuando hace mucho frío, que se congela, decimos,
¿Qué es lo que ocasionará que las tuberías de agua se revienten con el frío? Bueno, en todas las sustancias o en la mayoría sabemos que al momento en el que se solidifican, aumenta su densidad. Bueno, pues con el agua ocurre lo contrario y es una sustancia maravillosa. ¿Por qué? El agua al momento de condensarse o solidificarse, perdón, solidificarse, su densidad va a disminuir y va a tender a flotar. Bueno, ¿qué relaciona esto con el que se revienten las tuberías? Pues que el momento en el que la molécula de agua se solidifica o se hace cristal, sus enlaces se expanden y es por esto que ocurre que las tuberías se revienten. Espero que hasta ahorita todo esté claro. En caso de que haya alguna duda de lo que hemos visto de este segundo módulo, está el correo disponible, el cual serán atendidos.